El único éxito que hay es ser uno mismo, con la complicación que ello supone, estar en paz, equilibrado con uno mismo. A partir de ahí se puede trabajar el éxito con las relaciones, en el trabajo. Y debería ser la aspiración de todo ser humano, reconocerse en el otro, como el mismo. Uno en la vida también tiene que ser pobre, sin dinero. Es difícil, la verdad es que es difícil, pero también te da una sensación de vivir mucho más plena, porque estamos acostumbrados a que no nos falte de nada, ¿no? Uno se crece, solo puede crecerse. Con humildad, no se crece con soberbia, se crece con humildad, porque aprende a ser más humilde. Y yo siempre digo, a la gente que le falta humildad hay que responderle con más humildad, a la gente que le falta educación hay que responderle con más educación. Es la única manera. Solo se puede reeducar el mundo, no entrar en batalla, ¿no? Yo no soporto Occidente por esa razón. Occidente está en decadencia absoluta, la gente no es libre, todo lo que ahorra finalmente acaba gastándoselo en los mismos para los que trabajan, porque el poder decide dónde te vas de vacaciones, qué serie vas a ver, qué teléfono vas a comprar, qué música vas a escuchar, qué vídeos vas a ver, qué cine vas a disfrutar. Eso lo organiza el poder. Entonces nos tiene esclavizados sobre la pretensión de que somos libres, porque podemos gastarnos nuestro ahorro en lo que queramos, pero no lo gastamos en lo que queremos, lo gastamos en lo que quieren ellos. Por eso creo que hay un golpe de efecto contra el poder, recuperar la libertad. En un mundo donde se tiende a la homogeneización, los rebeldes no interesaron nunca, pero pienso que hay que hacer esa labor, ¿no? Hay que recuperar la libertad, de ser como uno quiere ser, respetando los valores, las normas, la libertad de los otros. En realidad uno tiene que ser pobre para saber lo que es ser rico, y tiene que saber además delimitar lo que es la riqueza económica y la riqueza espiritual. Ahí está el fallo. Somos una creación realmente increíble, ¿no? Aunque seamos fruto de la naturaleza y del azar. Tenemos que darnos cuenta de eso, cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestro entorno y hacer de este mundo algo mejor, ¿no? Si no, realmente nunca encontraremos un sentido a vivir. La mente crea la realidad. El pensamiento crea la realidad. En realidad la locura es una forma de lucha contra el poder. Cuando alguien ve a un loco, de alguna manera ve una parte de sí reflejarse. Quisiera hacer eso que hace el loco, pero no se atreve. Pero le deja una impronta. Esa noche soñará con eso. Querrá romper barreras. Seguro que tendrá una influencia sobre él. Seguro. Por eso los locos son tan útiles. Si la locura es la posibilidad de que nuestra glándula pineal nos transfiera la oportunidad de dejar de lado de vez en cuando el hemisferio izquierdo y poder bucear en nuestro hemisferio derecho, en la parte más intuitiva, entonces bienvenida sea la locura. Mi locura se materializa en generalmente fracasar mucho, ¿no? Porque como no tengo miedo al fracaso, fracaso, pero en 10 fracasos siempre encuentra algún tipo de éxito, un pequeño peldaño, un escalón que sube, ¿no? Algo pasa, sobre todo si esos peldaños son interiores, en realidad, en términos cosmológicos estamos muy poco tiempo en la Tierra. Entonces si no somos felices, si no somos libres, si no ponemos en marcha nuestros proyectos, si no hacemos realidad nuestros anhelos, moriremos pensando, reprochándonos, no he hecho todo lo que quise, ¿no? No creo que haya una vida más malgastada que cuando uno muere diga, no hice lo que quise. De todo se aprende y todas las fases del ser humano son para enseñarte algo, ¿no? Hay un dicho oriental que dice, lo que sucede conviene. Posiblemente cuando sucedan las cosas no sabemos por qué nos convienen, ni sabemos siquiera todavía que nos convienen. Y luego al tiempo atamos cabos. Los otros son los que valoran y juegan tu locura. Que loco eres por hacer esto. Me encanta lo que haces, yo no podría. Yo pienso que la sociedad necesita locos que hagan cosas diferentes para que la gente vea que nunca se acabó la posibilidad de fabricar una nueva vida. Porque estamos demasiado organizados socialmente con que esta edad se hace esto, con esta edad se hace esto y con esta edad se hace lo otro, ¿no? Parece que perdemos con la edad la capacidad de inventarnos, de movernos geográficamente, laboralmente, emocionalmente, ¿no? Pero también hay una locura de la placidez, ¿no? Y yo estoy convencido que se consigue en contacto con la naturaleza. Yo tengo la certeza absoluta, la ciudad nos aleja de lo que fuimos y sobre todo de lo que es nuestra impronta evolutiva, que la mayor parte de nuestra evolución hemos vivido en connivencia con la naturaleza y despertándonos al alba y acostándonos cuando oscurece, ¿no? Creo que recuperar parte de eso, si la locura te invita a ello, entonces de nuevo soy un ser agraciado en realidad. Hay que pasar a la acción. La gente se duerme en los laureles del pensamiento, ¿no? En la fantasía. A mí me gusta lograr que en ocasiones de mi vida fantasía y realidad coincidan. Nuestro cerebro más primitivo, la amígdala reptiliana, es un sistema binario, ¿no? Que tiene como causa el miedo, o lucha o huida, ¿no? Casi todos los miedos los genera la mente.
Es un sistema de supervivencia, hay que saber controlarlo también. Vivir solo durante un tiempo, mantenerte firme y seguir adelante con tus proyectos aunque estés solo sin necesidad de compartirlos con nadie. Ahí creo que se puede probar la firmeza del carácter humano, ¿no? Yo creo que cualquier persona está preparado, pero la gente dice que no. Creo que las mejores fórmulas de aprendizaje no están en las que establece el mundo academicista, universitario, ¿no? Si la locura me ha llevado a viajar por todo el mundo y meterme en todo tipo de barrios y convivir con todo tipo de gente, solo me ha aportado cosas positivas en realidad. Por supuesto, bajo la mirada occidental siempre fui el loco, porque lo típico, ¿no? Porque no te compras un coche y tienes hijos y te compras una casa, pues yo decidí que con ese dinero quería conocer cómo eran los otros yo, ¿no? Que una asignatura obligatoria en todas las universidades del mundo debería ser enfrentarse a un viaje en soledad al menos un mes, sin conocer la lengua, sin conocer las costumbres, a cualquier lugar del mundo. No he conocido a casi ningún loco que no sea una persona feliz, más allá de las enfermedades patológicas, ¿no? Una dosis de locura siempre es positiva. David, si yo te digo loco, ¿tú me dices? Tú también.